¿Cómo están ustedes? Abrimos una vez más el portón de esta fábrica que es el campo, la industria verde. Y hoy vamos a tener en nuestro programa a Hernán Fernández. Es un experto en comercio de granos, pertenece a la firma corredora CENI y siempre tiene cosas muy interesantes para contarnos, pero en este momento en particular que estamos ya jugando la cosecha americana después de este primer peaje que es el momento de la siembra de maíz y ahora de soja, y la situación de la cosecha en Argentina. Vamos a ver un poco cómo la están viendo los mercados. Hablaremos también con Patrick Adam. Patrick representa a los productores de bioetanol de maíz que han creado recientemente su propia cámara. Es un hombre muy experimentado en la agroindustria en general y en particular en esta naciente, emergente industria del biocombustible de maíz en la Argentina, que ha hecho inversiones muy importantes, pero hoy no la está pasando bien. Conversaremos luego con Carlos Mazzini, ingeniero agrónomo, en un tema que está vinculado justamente con el desarrollo del bioetanol en la Argentina, porque a través de su empresa DELAM, Carlos Mazzini distribuye los DGS, fundamentalmente los DGS húmedos, que son los coproductos de la fermentación de maíz para etanol. Todo un tema que vincula la producción de energía con la producción de alimentos, que muchas veces se la ven en colisión, pero conversando con Carlos Mazzini nos vamos a dar cuenta de cómo hay una complementariedad absoluta entre ambas actividades. Y conversaremos, como siempre, lo hacemos con Jorge Castro, analizando lo que ocurre en el mundo económico y político vinculado con los agronegocios y la producción de alimentos desde la Argentina. Estos son entonces los temas que vamos a compartir con todos ustedes en esta edición del Campo, la Industria Verde, cuando volvamos. Iniciamos esta edición del Campo, la Industria Verde, con el tema de cómo vienen los mercados, la situación del maíz, de la soja, los cultivos que se están haciendo en este momento en el hemisferio norte. Estamos con Hernán Fernández, analista del mercado de granos y economista vinculado a los temas agropecuarios. Él pertenece a la firma CENI y en consecuencia está muy encima de todo esto. Y bueno, la mano no viene muy holgada que digamos. No, la verdad que no. Primero me gusta clarificar un poco el punto de partida, ¿no? Hay una situación de falta de liquidez para las empresas agrícolas que terminan la campaña 14-15, sumado a un financiamiento caro. Y si miramos los resultados que uno presupuesta hacia adelante, tampoco sobra nada, con lo cual es una situación bastante compleja. Como suele pasar, se empieza a buscarle la vuelta por el lado de tratar de ajustar el arrendamiento. Sí. Ya en varias zonas que he recorrido, tanto en el sur, básicamente sudeste, sudoeste y oeste de provincia de Buenos Aires, todo el mundo tratando de renegociar arrendamientos. Digamos que aparecen campos en alquiler. Se están ofreciendo campos que antes tenían ya su... Totalmente. Se están devolviendo campos incluso. Entonces los que los reciben, los dueños, están buscando nuevas alternativas. Totalmente, y ahí usted dio en la tecla. También ese dueño de campo de 300, 400 hectáreas que hace muchos años dejó la producción y que, como dicen algunos, capaz que se acostumbró a tener su departamentito en Buenos Aires o a irse de vacaciones al exterior una vez por año, también ve cómo va a tener que reducir sus retiros, digamos, porque ya la cosa no, en este contexto no da para seguir como venía. Claro. Es una situación que se da localmente, se da en la Argentina y es fruto de la caída de los precios, más todas las cuestiones inherentes a la política local, retenciones, exceso de carga impositiva, o se da también en los países vecinos, por ejemplo. Sin dudas que sí, incluso en Estados Unidos. Yo tengo acceso, y casi por una cuestión también de curiosidad personal, los presupuestos en Iowa, por ejemplo, con la fuente Universidad de Iowa, y lo mismo en Uruguay, para citar dos ejemplos, los presupuestos son negativos. Ajá. En campo alquilado. Sí. En el caso de Uruguay, se da quizás algo parecido a lo que se da acá, los costos son altos, no tienen los niveles de inflación que tenemos acá, pero los costos son altos, los costos de producción, las productividades son un poco inferiores a lo que sería acá en una zona núcleo,
Y hoy en día se habla de lo mismo, se habla de cómo renegociar los arrendamientos, cambiar los formatos. Yo oí hablar de alquileres que estaban en 12 o 13 quintales, que era un clásico, digamos, en las buenas zonas agrícolas de Uruguay, y que ahora se están renegociando y bajando a 7, 8. Pero totalmente, y me animo a decirle que con 7, 8 incluso se pierde plata. Obviamente del otro lado hay una contraparte de la negociación y no se puede bajar a niveles que uno necesitaría de un lado solo, pero totalmente. Como me dijo un productor argentino, un amigo que trabaja en la zona de Mercedes, es preocupante que en Uruguay se necesiten $500 de soja y $300 de trigo, que claramente hoy no están. Claro. ¿Ah? Pero bueno, la variable grande de ajuste en este momento es el arrendamiento. Claro. Claro, $500 se pueden, permitirían pagar un arrendamiento de 10 quintales. Exactamente, del nivel que usted decía. Pero hoy tenemos 340 claro. en Nueva Palmira. Sí. Entonces, para completar la respuesta, el panorama en este contexto de precios es bastante similar en todas las zonas productivas. Claro. Quizás le pondría un signo de admiración o quizás positivo un poco más a lo de Brasil, porque la devaluación, y siendo que Brasil vive y piensa en reales, le ha generado que en reales, la soja de la campaña que terminó, de siembra a cosecha, subió de precio. Porque claro. La devaluación fue mayor a la caída de precios. Seguro. ¿Tá? Le compensó la devaluación en la caída con creces. Ahora, mirando, y no tuvieron inflación, además. No de los niveles nuestros, claro. Hablamos de 5,5%, 6% anual. Simplemente se acomodó el tipo de cambio. Exactamente, exactamente. Así que bueno, estamos en un momento de definiciones, como también se dice por allí, se pateó el tablero, acá es barajar y dar de nuevo. Las empresas quizás más conservadoras, que en los últimos años se sentían un poco los tontos del partido, hoy están un poco más firmes financieramente para encarar una nueva campaña, para encarar una inversión de trigo o de cebada. ¿Qué son las empresas conservadoras? ¿Las que hicieron qué o no hicieron qué? Bien, no convalidaron alquileres que numéricamente no tenían demasiado sentido y que permitieron seguirse pagando porque los últimos 2 o 3 años la soja en cosecha valía más que en la siembra. Entonces todo se opacaba, digamos. Ahora, conozco algunos empresarios que no obstante, han tenido el coraje, como dicen por ahí, de reducir su superficie para no convalidar esos valores. ¿Ah? Como siempre en la vida, hay seres humanos de distintos tipos y bueno, creo que todos son respetables, pero la situación para mirar hacia adelante es compleja. Claro, yo me imagino un productor que el año pasado se achicaba versus el vecino que se agrandaba. Si los precios hubieran subido, ganaba el que se agrandó. Pero bueno, a veces el feeling empresario es poner un poquito el freno y no el acelerador cuando no corresponde, ¿no? Totalmente. Y quería aprovechar para quienes están escuchando, hacer una mención especial a valores que hoy se están viendo por cebada nueva. Sí. Para aquellas zonas en donde la cosecha fina repercuta fuertemente en su resultado global, valores del orden de $170 no son para nada despreciables, un poco lo que vinimos trabajando con algunos grupos en el sur. Para aquello que tengo que pagar en cosecha, digo diciembre, enero, sí. Cebada estos valores, empieza a ser interesante. De hecho, la humilde sugerencia que uno hace es empezar a cerrar en el orden de 170 o 170. ¿Y se pueden cerrar esos negocios? ¿Hay contratos? Sí, claro. ¿O es simplemente operaciones forward? Hoy se pueden cerrar forwards. Con la originación privada, digamos. Sí. Y para apostarle al trigo, si algún empresario quiere ponerle un poco de expectativas a esta cosa de gana Juancito, Pepito y me elimina la intervención, me elimina las retenciones. Pero uno dice, la sugerencia a la empresa es, para aquello que tengo que quemar en cosecha para pagar cuentas, quizás se llame cebada, sí. Y si quiero apostar al trigo, sugerencias en un trigo de calidad, aunque sean algunos kilos menos por hectárea, para pensar en venderlo durante el año, digamos. Claro. Por ahí aparecen también los brasileños, en mayo, junio. Sí. Porque Brasil, por más esfuerzos que haga, al final nunca tiene. Totalmente. Sí. Brasil necesita... números redondos, 6 millones de toneladas de importación por año. Y no las puede importar de Canadá o de Australia o de Estados Unidos, las tiene que importar de acá, necesariamente. Si decidimos venderle, definitivamente sí. Y sí. Caso concreto, en lo que va del año,
ha comprado Brasil a valores FOB, o sea, puesto en Estados Unidos de $280, cuando en Argentina compró 260. A eso tenemos que sumarle el exceso de flete desde Estados Unidos acá. Sí. A Brasil le conviene comprarle a Argentina. Seguro. ¿Qué precio se puede esperar para la próxima campaña de trigo? Así como tenemos en firme 170 para cebada. Bueno, hoy hay concreto, enero 16, en el orden de 141, 142 dólares. Sí. En campo alquilado, por más que uno haya bajado los arrendamientos, eso no cierra. Seguro. Ahora, vale decir que el FAS teórico hoy, que obviamente no lo estamos recibiendo, es en el orden de 170 dólares. Sí. ¿Ah? Y si el día de mañana viniera alguien y me elimina quizás las retenciones, ahí nos vamos a valores de casi 200 dólares. Entonces la cosa cambia rotundamente. Siendo bien concreto, por eso la sugerencia firme, lo que tengo que quemar en cosecha para pagar cuentas, hagámoslo con cebada y empecemos a cerrar. ¿No se puede esperar nada conmovedor respecto del hemisferio norte, de Estados Unidos, Europa? ¿Cómo viene la cosecha en Ucrania? Del lado de Estados Unidos, por ahora viene redondo, hay que decirlo. Se pagaron los primeros peajes ya, ¿no? Y sí, estamos cerca de la mitad de la siembra de soja, estamos en un 80% de siembra de maíz. Hoy sobrevoló algún pronóstico para los próximos 8 o 10 días de posibles heladas. El trigo estaba subiendo muy fuerte en Chicago, pero la realidad es que a la vista no hay nada que mueva demasiado. Sí. Así que tenemos que trabajar por ahora con un escenario de precios como el que estás comentando, estos valores de 140 para el trigo de campaña, trigo enero, maíz estaríamos en los 120 dólares. 126. 126 dólares. Sí. Y un comentario, para aquel productor agropecuario que decida, por X causa, guardarse parte de la soja que está cosechando, embolsarla a la espera de una posible suba de precios o a la espera de una devaluación o ambas cosas. La soja de ahora. La soja disponible, estoy hablando. Como la posición noviembre en el término está bastante por encima de la disponible, me permite fijar pisos con un simple y llano put, pagando en el orden de 4 dólares por tonelada, fijar un piso de 220. Estoy fijando un piso sin entregar mercadería, abierto a la devaluación y la suba de precios, superior a lo que me pagan hoy. Vaya aspirina, diría un amigo. A tener en cuenta, 220 put diciembre. 224,4, que me dejan 220. Gracias, Hernán Fernández, por estos consejos, estas recomendaciones y este panorama sobre cómo viene la campaña agrícola, la actual y la que viene. Gracias. A disposición. Y enseguida continuamos. Continuamos en el campo, la industria verde, ahora en el espacio que le otorgamos habitualmente a los biocombustibles. Hoy estamos con Patrick Adam, que es director ejecutivo de la flamante Cámara de Productores de Bioetanol de Maíz. Exactamente. Que tiene muchas cosas para contarnos. Hemos estado en el evento de FADA en Río Cuarto. Fantástico evento, una energía vital había ahí. Había mucha bioenergía. Sí, absolutamente. Y bueno, FADA nace un poco de un núcleo que en su momento dio origen a Bio 4, la primera planta, digamos, de escala en pampa húmeda para producción de bioetanol. Después se instalaron otras muy importantes, Acabio, la de Alejandro Roca, de Bunge y AGD. Claro, Promaíz, Alejandro Roca, Acabio en Villa María, en Villa Mercedes San Luis Diácer y en Santa Fe, en Avellaneda, Vicentín. Exacto. Todas fantástico, todas evolucionando extraordinariamente. Con gran tecnología, se han invertido unos 450 millones de dólares. En estas plantas. En estas plantas, que son más parecidas, para el que no las conoce, más parecidas a una refinería de petróleo que a una planta agroindustrial tradicional. Algunos las habrá visto, pero la de Acabio, que hay sobre la ruta, sobre la autopista Córdoba-Rosario en Villa María, que es imponente, es una refinería de petróleo. Exacto. Pero bueno, no todas son buenas noticias. La inversión está hecha, las plantas están funcionando, creo que bastante cerca de capacidad, pero el panorama se ha complicado en las últimas semanas. Sí, un súbito y progresivo cambio de reglas de juego. Qué raro. Inexplicable, pero tan real como inexplicable.
que ha llevado a una caída del precio de 30% del bioetanol de maíz. ¿Cómo ha llevado? ¿Es una caída así espontánea por razones de mercado? El precio del bioetanol de maíz siempre fue el mismo que el precio de etanol de caña. Sí. Es un mismo producto que va a un mismo destino, que es el corte de las naftas, y por lo tanto, naturalmente tiene un mismo precio. Sí. De un día para el otro nos dijeron que ya no era así, que se iba a hacer una especie de medición de costos más beneficio estimado, sin tener en cuenta argumentos como que estas plantas de última generación son capital intensivas, no solo hay mucha gente trabajando ahí, más de 100 personas por planta, sino se han invertido fortunas y la remuneración de ese capital no ha sido tenido en cuenta. Y entonces es un mismo producto con dos precios, y el precio del bioetanol de maíz en caída libre hasta el mes anterior, ¿no? Así que bajó un 30% en los últimos 6 meses. Semanas. En 6 meses, progresivamente 5%, y perdimos 30%. ¿Eso en términos reales o en términos nominales? No, en términos nominales, sin contar la inflación. Te estoy hablando de exactamente en términos nominales. La paradoja es que en el mismo plazo la nafta no bajó de precio, sino todo lo contrario. No, bueno, quizá hay una teoría en el gobierno de que las energías renovables tienen que subsidiar a las energías fósiles. Eso no pasa en el mundo. No, es absolutamente al revés en el mundo. Vos pensás que estamos contribuyendo a la diversificación de la matriz energética, que es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina. Sí, pero además de diversificación, esto implica también el uso de materias primas renovables, como es el caso del maíz en este caso. Exactamente. Versus el petróleo. En realidad es una producción de energía y alimentos. Porque el subproducto principal que tiene esta industria es la burlanda, y que se utiliza, que es una materia proteica muy rica que se utiliza en tambos, en feedlots, y que se utiliza para producir alimentos. Por lo tanto, es alimentos y energía, y está en línea incluso con lo que este gobierno nos pidió al principio. Nosotros inventamos esto de la nada. Valor agregado en origen, energía renovable, diversificación de la matriz energética, y nos encontramos ahora con un panorama bastante sustitución duro. De importaciones, porque la nafta, un porcentaje de la nafta se importa. Es un ahorro de divisas estoy diciendo memoria, para aproximadamente $500 millones, porque no se importó esas naftas y por lo tanto no salieron divisas. Implica rotación de cultivos en un país que necesita que se roten más los cultivos, implica desarrollo de economías regionales, como decíamos, ya ves la ubicación que es cerca del maíz y de los feedlots, hace que estos proyectos estén en las economías regionales. Hay argumentos ecológicos, hay empleo. Y hay tecnología, porque bueno, yo creo que vos venís de una de las grandes proveedoras de ingeniería para este tipo de plantas. Es tecnología de avanzada, son plantas muy bien pensadas, incluso superiores a muchas de las que se ven en Estados Unidos. Nos nutrimos de toda la experiencia de Estados Unidos, hay tecnología de Estados Unidos, de Austria, una parte de China también. Se ha importado todo eso, hay un know-how hoy en la Argentina impresionante sobre este sector, y hay proyectos en la gatera que no se están dando porque nos han limitado. Estuvimos hablando de la parte precios, y está la parte volumen. Nosotros estamos trabajando 15-20% menos de lo que podríamos trabajar. Hoy el corte está en el 10%. Podríamos ir fácilmente al 20 y pico, como en Brasil, sin cambios en los motores. El otro día que estábamos en Córdoba y nos decíamos, bueno, caramba, esta provincia fabrica los autos que van a Brasil. Y con motores flex. Con motores flex o con E27, que vendría a ser un corte de 27% de etanol. Fantástico. O sea, se producen en Córdoba. En Córdoba hay 3 plantas de las más importantes produciendo bioetanol. Y se podrían añadir 4 o 5, pero... Con todo el maíz que queda. No, pero es impresionante todo el maíz que hay. Hoy hay un exceso de oferta de maíz para lo que es el consumo interno, y se exporta sin ningún valor agregado la mayor parte. O sea que Córdoba podría autoabastecerse en etanol con autos fabricados en Córdoba. Podría funcionar Córdoba con sus propios autos y su propio combustible, una provincia que importa combustible. Exacto. No estamos pidiendo eso porque sería todo un proceso, pero... Yo sí lo pido. Está bien pedirlo. ¿Cómo no va a funcionar Córdoba? Es más, el etanol que se produce en Río Cuarto, por ejemplo, o en Alejandro Roca, o en Villa María, va a una refinería, o en La Plata, o en Rosario, no sé a dónde.
y vuelve como combustible mezclado. Ah, sí. ¿No tiene sentido? Ahí tienen el alcohol. Es el valor agregado en origen otra vez. Yo en Brasil he alquilado autos que andan con cualquier combustible. Cuando salgo de San Pablo, salgo con tanque lleno. Sí. Un auto, un Fiat Punto, digamos. Y me recomiendan cuando ande por Ribeirão Preto, Marilia, digamos, a 300 o 400 kilómetros de San Pablo, le conviene llenarlo con etanol, que es más barato y anda mejor. Y yo hago eso. Entonces, y cuando lo devuelvo con lo que quedó del tanque después de haber andado alcohol. Pero el auto puede andar con nafta 27% de etanol o etanol puro. Y son autos hechos en Argentina, en Córdoba. Absolutamente. Hoy se podría avanzar para paliar un poco esta falta de utilización de la capacidad instalada y para paliar también alguna crisis que hay en la industria del azúcar en el norte del país, con pasar el corte de 10 a 12,5%. Que no implica ningún cambio en ningún auto, no implica cambio en la logística de las petroleras, el auto ni se entera. Nada más que con eso podríamos trabajar a plena capacidad y paliar también en parte la crisis que hay en el norte del país, donde la industria el azúcar está pasando por un momento difícil y podrían contribuir también a abastecernos de etanol. Sería un win-win para todos, para el país, para los productores. Win-win suena también a carrera. Y el domingo se corren las 500 millas de Indianápolis. Y corren con etanol 100%. Antes había un solo motor, que era de Honda, ahora metieron un motor Chevy también, y los dos están compitiendo, pero los dos funcionan con alcohol puro. Sí, alto octanaje. Y en Indianápolis, capital de Indiana, uno de los grandes estados maiceros, donde están todos fanatizados con usar su combustible. Exacto. No, es maravilloso. Se podría pensar lo mismo acá, pero nosotros teníamos un auto en este congreso al que participamos los dos. Un auto que lo tenemos que tener en exhibición, que funciona 100% de etanol, fabricado en Córdoba, pero como no está homologado, la utilización de ese auto en la vía pública no está permitido. O sea, la Argentina no permite usar los autos que fabrica con el combustible que fabrica. Y eso sucede además en la provincia que fabrica las dos cosas. Exacto. No, también hay algunos agregados aditivos que utiliza la industria la industria petrolera para hacer naftas, que podrían reemplazarse por bioetanol también. ¿Cómo se llama? El MTB. MTB, metilterbutilester. Que vino después de los catalizadores, porque había una pérdida de octanaje, era un poquito más ecológico, pero pérdida de octanaje. Cuando se eliminó el plomo. Exacto. Cuando quisieron recuperar, tuvieron que inventar aditivos para oxigenar esa nafta. Pero es un aditivo que que hoy día se está dejando de usar en todo el mundo porque es antiecológico, peligroso para la salud, está en una lista de potenciales cancerígenos. Bueno, MTB está prohibido en California, en todo Estados Unidos. Su uso está cayendo en forma vertical. La Argentina importa MBT, porque ahí no solo YPF fabrica, pero lo que fabrica no alcanza. Se importa ese aditivo, digamos, no ecológico, pero además benévolos. En vez de usar lo que tenemos acá, podríamos estar haciéndolo con etanol. Pero además, lo que fabrica acá se hace a partir del gas, y el gas también se importa. Por supuesto. No, es un derroche energético. Energético y de divisas. Porque, digamos, MTBE es metil terbutilester y ETB es etilterbutilester. Son muy parecidos. Uno viene del etanol y otro del metano. Del metanol. Uno del gas y el otro del maíz o la caña de azúcar. Yo por eso soy eternamente optimista, con que nos dejen hacer, con que nos incentiven, digan, muchachos, pueden jugar a esto, hay más proyectos, hay más inversiones, está todo por hacer en el tema bioenergético, en bioetanol en particular. Y pensemos que todas estas plantas de Córdoba, ¿cuánto maíz están consumiendo en total? ¿1 millón de toneladas? Sí, un poco más también. ¿Un poco más también? Y bueno, pero la Argentina está produciendo 23, 25 millones y nos vamos en cualquier momento a 40, y no hay tanto mercado internacional para maíz. Es un producto demasiado barato como para transportarlo 10.000 kilómetros. Exacto. Ahí se consume en origen. Y se fabrica alimentos y se fabrica energía. Es un producto fantástico y es una pena entrar en esta
suerte de ineficiencia generalizada cuando tenemos todo para triunfar, realmente todo para triunfar. Hay que retomar la idea matriz de esto de hace más de 10 años de instalar el uso de biocombustibles en la Argentina, además de pensar también en la exportación, que en el caso del etanol es mucho más complicada, pero biodiesel sí ha tenido una perspectiva. Sí, pero incluso el subproducto del bioetanol sí. es prácticamente un commodity hoy. Sí, la burlanda. DGS, sí. Sí. Y la burlanda te la piden de China, de Brasil, de Uruguay, de Paraguay. Habrá que... Hay todo un mercado esperándonos. Es preferible convertir eso en etanol, sustituir importaciones de combustibles, usar combustibles renovables, mejorar nuestra matriz energética, ecológica, y exportar el alimento que está en la burlanda, que es lo que no fermenta en las plantas. Exacto. Fantástico. Fantástico resumen el tuyo. Esta idea es. Bueno, adelante, y espero que algún día y en los próximos tiempos donde iniciamos un ciclo nuevo se entienda la esencia y la filosofía que hay detrás de esto. Estamos trabajando para eso, porque hay muchísimo por hacer. Felicitaciones por el empuje de esta nueva cámara y bueno, adelante, vamos a contribuir a que puedan desarrollar sus proyectos. Muchísimas gracias, Héctor. Enseguida continuamos. Continuamos en el campo La Industria Verde. Conversábamos recién con Patrick Adam de la flamante Cámara de Productores de Bioetanol de Maíz sobre el uso del maíz para originar biocombustibles, y él nos mencionaba el tema de la burlanda como un coproducto de esa fermentación que tiene por destino la alimentación animal. Se nos ocurrió entonces invitar a Carlos Mazzini, ingeniero agrónomo y un hombre que hace muchos años que viene trabajando con este producto para abastecer a tambos, feedlots y demás. Y supongo, Carlos, que ha cambiado la época, de pronto te ha explotado la oferta. Sí, digamos que si uno lo pone en perspectiva, si la intensificación de la ganadería en Argentina se llevara a cabo con todo su potencial, sí, diríamos que la demanda sería más importante que la oferta. O sea, estamos en ese momento. A pesar de que ahora aparecieron 4 o 5 plantas de etanol que digamos, la estimación que hacemos nosotros es que hay 1 millón de toneladas más que hoy en día se van hacia el bioetanol, más o menos. De maíz. ¿Cierto? Exacto, sí, de maíz. Proyectos que duplicarían ese volumen. Si uno lo lleva esto a coproducto en un cierto porcentaje y calcula capacidad en feedlot, potencialidad en tambos, etc., todo ese número uno lo empieza a hacer, ve que podríamos estar duplicando la producción de casi todo a partir del uso de estos ingredientes, ¿no? Porque en realidad el concepto es de una visión de residuo a desperdicio, a subproducto, a coproducto, y la visión es de ingrediente. Ajá. Es un ingrediente más que agrega valor dentro de una formulación nutricional, sí, y que a su vez agrega valor en términos de cadena, porque agrega valor hacia la planta de bioetanol, agrega valor como materia prima para la producción animal, claro, y articula toda la cadena. Qué fantástico. Cuando hablas de esto de valor, no sé, ¿lo podemos cuantificar en términos de qué contiene de proteína, de energía? Bueno, básicamente la composición de lo que es de lo que se llama genéricamente la burlanda, sí, que conceptualmente es un coproducto de la industria del alcohol, tanto para consumo humano, sí, como para utilización en biocombustibles. Con buen gusto, digamos. O sea, la burlanda existe hace decenas de años en Argentina, sí, como tal, sí, a partir de la industria del alcohol para, sí, bebidas alcohólicas que no producen su propio alcohol en la fermentación. Claro. Bien. O para industria de perfumería, etcétera, ¿no es cierto? La aparición del bioetanol como tal genera el mismo coproducto, y dependiendo de la tecnología de proceso de planta, ese coproducto puede tener alguna característica diferencial. Ajá. Mayor o menor tenor de grasa, si extraemos la grasa para producción de aceite, y mayor o nivel de proteína, mayor o menor nivel de proteína, dependiendo a su vez si esto es de molienda seca o molienda húmeda, claro, ¿no? Con lo cual hay un abanico de alternativas. Está bien. En general, digamos, una burlanda promedio es un ingrediente que supera en mucho a cualquier otro ingrediente de maíz.
en términos de lo que es la parte de energía. Ajá. ¿No? Yo pensaba que más bien tenía un alto contenido de proteína. Sí, lo tiene. Ajá. Lo tiene, pero a partir de que esté la grasa dentro del coproducto, el nivel energético sube, lo que genera, dependiendo de ese nivel, algún límite para la utilización en tambos y menores limitaciones para la utilización en feedlot. Hoy el mercado se divide entre tambo y feedlot por partes básicamente iguales. Sí, hay experiencias ya en cerdos con lo que es de DGS. Pero no húmedo, ¿o sí? No, seco. Seco. Es decir, el seco se llama DDGS, Distiller Dried Grains and Solubles, y Wet Distiller Grains and Solubles. WDGS, ¿no? O sea, seco y húmedo. El seco por una cuestión de manipuleo del producto, de estoqueo y demás. En Estados Unidos tiene destinos para lo que es alimento de mascotas, avicultura, cerdos y todo lo que es el procesamiento monogástrico, húmedo, digamos. Claro. El procesamiento húmedo hoy en día está en vaca de tambo y feedlot de novillo. Lo que te decía, el tema energético es importante porque la posibilidad de aumentar energía, por ejemplo, en algunos modelos certificados de producción. Hoy todo el mundo está hablando de la famosa cuota nueva 481. La 481 para Europa, que tiene una serie de requisitos. De concentrado en este modelo, la burlanda entra extremadamente bien. Claro, porque tiene que ser un alimento de alta energía. Alta energía, es decir, a su vez, con niveles de conversión que van variando al aumentar el kilaje de determinación del animal. Y esto lo suple alguien, o sea, pensá que prácticamente estamos hablando de un 30% arriba de energía medida en sus distintas formas, digamos, con respecto al maíz. 30% más de energía por la concentración de la grasa. Básicamente la grasa. Claro. Que cierra muy bien en esos modelos donde estamos terminando por ahí en un animal de 550 kilos y que es un animal ya recriado, digamos. Esto entra en un modelo que implicaría una ganadería del futuro. Esta mayor concentración energética es consecuencia de que, por un lado, en la fermentación se elimina el almidón, pero entonces queda más concentrada la proteína y el aceite. El negocio es extraer el almidón. Claro. Nuestro objetivo es transformar ese almidón. Entonces lo que queda tiene mucha energía porque le quedó toda la grasa. Por diferencia, ¿no es cierto? Pero hay procesos que también extraen el aceite. Sí, creo que Acabio tiene ese proceso. Exacto, por un degerminado previo que se puede hacer del grano o posterior sobre la burlanda, depende de la tecnología de proceso. Acabio tiene una de las más modernas en estos momentos, donde extrae la grasa del coproducto. Pero también creo que juegan precios relativos también. Precio del aceite, precio de la proteína, precio de la soja. De la harina de soja, todo está jugando en la formulación. ¿Y por qué nos contás qué es lo que hace la empresa tuya? Delan Sociedad Anónima. Bueno, nosotros hoy intentamos ser articuladores dentro de la cadena, entre lo que es el origen agroindustrial y el destino, que es la producción animal. O sea, en general, las limitaciones, después de un año, tenemos un año de industria de bioetanol para combustibles, prácticamente. Después de un año, lo que nosotros vemos que uno de los principales problemas que a veces se generan es la discontinuidad en la oferta. Claro, pero las plantas por ahí tienen que parar por alguna razón o por otra. Paran por problemas normales de mantenimiento, paran por problemas de disponibilidad de energía para secar, paran por problemas de demanda de alcohol. O sea, acá hay una regulación, pero ha habido problemas en lo que es el corte, digamos, de la nafta con etanol. Exactamente. En fin, hay un abanico de alternativas que lo que nosotros estamos intentando hacer es, tenemos un concepto que es el del multiorigen agroindustrial de un producto que es beneficioso, por supuesto, para el productor, que no tiene que cambiar su formulación, y es beneficioso para la planta porque no discontinúa a clientes que después los puede retomar. El tema es articular toda esa logística. O sea, decimos nosotros, nuestro trabajo casi hoy es de una ingeniería logística. Es logística, claro. Partiendo de la base que vamos hacia un esquema donde ya se está comoditizando el coproducto, ¿no es cierto? Ustedes hacen, digamos, contratos de abastecimiento con los clientes y les aseguran que de un origen u otro van a tener ese es un poco el plan. Eso es lo que estamos intentando. El 2015 para nosotros es el año de la articulación. Con lo cual hay que manejar, digamos, esquemas de distribución fluidos por planta, toda la logística de fletes, programas de abastecimiento de acuerdo a cargas de los campos, de los feedlots. Bueno, entonces una gran matriz que tratamos de administrar. Ese es el valor que intentamos dar. Siendo que las fábricas están concentradas en la cuenca de Villa María, Río Cuarto, digamos, ¿hasta dónde pueden llegar con el...? Bueno, justamente este concepto es
teniendo un multiorigen de abastecimiento, cada cliente tiene una planta base de atención. Está bien. Pero asegurándole que si esa planta tiene algún inconveniente, de otra planta va a ser abastecido. Claro. Ese esquema es el que hay que terminar de diseñar y hacer funcionar. Pero ustedes ya están en marcha con esto. Sí, lo estamos tiempo. haciendo. Nosotros estamos trabajando con todas las plantas y con estas diferencias que pueden surgir en términos de composición del coproducto, hay que ajustar por ese lado, jugar un poco con los costos de transporte. En Estados Unidos no hay tambo ni feedlot que funcionen si no usan TGS, ya sea húmedos o secos. Sí. ¿En Argentina va a pasar lo mismo? Yo creo que, digamos, podemos decir que vamos hacia modelos de base, en un porcentaje que se va minimizando de base pastoril, hacia un esquema de gran intensificación, que la única manera es justamente concentrar toda la energía y toda la proteína en una cantidad de ingredientes que puedan ser entregados al productor just in time de una forma concentrada. Y seguro. Está bien. Bueno, lo que nosotros vemos es que el gran problema que ha surgido el año pasado es la discontinuidad, que no hay, los costos no tienen techo para el costo del cambio de fórmula. Claro. Pues no solamente pagar un ingrediente más caro, sino es el acostumbramiento del animal a una nueva ración. Claro. Ese es el costo central. Se paga con litros de leche. Entonces, bueno, si yo tengo que pagar un costo un poco mayor por venir de más lejos para abastecerme, partiendo de la base que hay, digamos, demanda geográfica para todas las plantas. Es cuestión de organizar todo este tema. Y para eso intentamos estar. Felicitaciones por esta iniciativa que complementa todo este fenómeno de expansión del etanol en la Argentina. Exacto. Las perspectivas son más que positivas, siempre somos optimistas. Y como nos decía Patrick después, esto es alimentos más energía y no una cosa en contra de la otra. No, absolutamente. Gracias, Carlos Mazzini, por acompañarnos en esta edición de gracias a ustedes, como siempre. El campo en la industria verde, y enseguida volvemos. Continuamos en el campo en la industria verde, ahora en el espacio que compartimos con Jorge Castro. Y bueno, Jorge, volvió una delegación argentina que fue a la CIAL, al Salón Internacional de la Alimentación en Shanghái. Volvieron muy entusiasmados con el tema de la carne y demás. Pero al mismo tiempo recibimos más noticias frescas desde China mismo. Exactamente. Esta semana, el Fondo Soberano de China, que tiene recursos acumulados por 690.000 millones de dólares, el mayor fondo soberano del mundo, ha decidido realizar un aporte de capital a COFCO. COFCO, la empresa estatal china que el año pasado compró la operación agrícola de Noble y la totalidad de la operación de Nidera, la empresa holandesa argentina históricamente surgida en la República Argentina. Compró el 51% de Nidera. Compró el 51%. Y el 100% de Noble. Sí. El 100% de Noble, de la operación agrícola de Noble, y el 51% de Nidera. Ahora, COFCO acaba de recibir un aporte de capital del Fondo Soberano Chino, que el año pasado ya había señalado que sus prioridades en materia de inversión en el mundo son las inversiones de tipo agrícola. Comida. Exactamente. Alimentos. Por encima de los demás recursos naturales, por ejemplo los metales, y por encima de las adquisiciones, las inversiones chinas en materia de alta tecnología, especialmente destinadas a Estados Unidos y Europa. ¿A dónde va a invertir esos 20.000 millones de dólares? COFCO. COFCO, el presidente de COFCO ha señalado que estos 20.000 millones de dólares que COFCO invierte en los próximos 2 años, en 2/3 partes se van a invertir en 2 regiones. Uno es Norteamérica. Esto es la suma de la producción agrícola norteamericana a la canadiense. Y la otra es en el Mercosur, con eje en Brasil y la Argentina. En este momento, esta semana, se encuentra de visita de Estado a Brasil el primer ministro chino Li Keqiang. Va a anunciar inversiones en Brasil de tipo de infraestructura y logísticas por 50.000 millones de dólares. Una de esas inversiones que anuncia esta semana el primer ministro chino en Brasil es la construcción de un ferrocarril que va de carga
que va a llevar la producción agroalimentaria brasileña desde los puertos brasileños sobre el Atlántico a los puertos peruanos sobre el Pacífico. Es un ferrocarril de unos 3.500 kilómetros de extensión. Qué fantástico, qué bárbaro. Construido en su totalidad con recursos, tecnología y equipos chinos. El objetivo es precisamente acercar la producción agroalimentaria brasileña, acercarla a los puertos peruanos sobre el Pacífico con destino al nuevo eje de la producción agroalimentaria mundial y de la demanda mundial de alimentos. Me acuerdo de la película Fiscarraldo, que justamente había un tren que iba de Iquitos a los puertos. Eso es. Esta vez ese tren se convierte en realidad. Qué fantástico. Para llevar la producción de los cerrados en Mato Grosso. Eso es. Para satisfacer la demanda mundial, el eje de la demanda mundial de alimentos que está en Asia. No solo la demanda china de alimentos, sino también la de Vietnam, la de Indonesia, la de Malasia. Si uno rebobina un poquito, digamos, lo que ha ocurrido en estos 20 años. O sea, China pasa del año 96 de ser exportador de soja al año 2016 a ser un importador por 6 veces lo que producía en aquel momento. Exactamente. Producían 15 millones de toneladas, están importando 75, 80. Exactamente. Pero además el año pasado se compran Smithfield en Estados Unidos. Exactamente. Ya no se compran la soja y el maíz, sino que se compran los cerdos. Los cerdos. Ya terminados. Y se compran Nidera y Noble en Argentina. Y ahora anuncian 20.000 millones más en estas zonas para producir alimentos, porque COFCO es eso. Proteínas. Y hay que tomar en cuenta que Brasil es ya el principal exportador mundial de carnes. Sí. Y China es uno de los grandes mercados que se están abriendo. Incluso ya es el 50% de la demanda uruguaya de carne. Exactamente. Se convirtió en 3 o 4 años en esto. Y los argentinos que estuvieron en el CIAL decían, nos sopapeaban pidiendo carne y diciendo que todo lo que tengamos lo van a comprar. Claro, pero parece que tener. Bueno, pero ese es otro precio. Exactamente. Acá por ahora mucho no tenemos. Bueno, va a haber que seguir, Jorge, jorobando con esto de China, ¿no? Porque exactamente, es un tema, es una película que aparece un nuevo capítulo una vez por semana. Me acuerdo, no pasaron 20 años desde aquella visita en la que los dirigentes chinos nos decían que se iban a autoabastecer de alimentos. Exactamente. Parece que no fue así. Enseguida continuamos aquí en el campo de la industria verde. Alguno pensará a esta altura de las circunstancias que tenemos pocas ideas, pero fijas. Y un poco de razón tienen. Tenemos bastante convicción acerca de los dos grandes drivers que han movido a la agricultura argentina y global en los últimos años, que son la transición dietética en los países desarrollados o en vías de desarrollo, fundamentalmente los países asiáticos con China como abanderado, y la cuestión de los biocombustibles. La conjunción de estos dos drivers es lo que ha determinado este flujo creciente de demanda de productos básicos, productos agrícolas básicos, fundamentalmente maíz y soja, que son los que concurren de alguna forma a estos dos mercados que han crecido de manera exponencial. El de los biocombustibles por un lado y el de los alimentos más sofisticados como son las proteínas animales. Y digo pocas ideas pero fijas, porque desde hace ya unos 20 años, cuando hicimos un viaje con Jorge Castro, que es con quien compartimos siempre el análisis de esta situación, a China, nos encontramos con que China decía que se iban a autoabastecer de soja en aquel momento y les estaba sobrando maíz para su demanda interna y exportando algo a los mercados de la zona. También exportando algo de soja que es oriunda de China. Bueno, 20 años después nos encontramos con que China está importando 75 millones de toneladas de soja. La Argentina producía en aquel momento lo mismo que China, 15 millones de toneladas. Hoy la Argentina produce 60, es decir, multiplicó su producción por 4, pero China importa 75, es decir, multiplicó sus importaciones
infinitamente, porque en aquel momento importaba 0, ahora importa 75 y sigue produciendo 15. Demanda total 90 millones de toneladas. Y esto sigue. Y entonces se concatena con estas inversiones que ha anunciado COFCO con fondos soberanos del gobierno chino en la región para seguir este flujo creciente de producción de alimentos, tanto en la producción como en la logística, en el procesamiento, orientándolos a su mercado que tiene una demanda que ya se sabe que es infinita, porque solo una parte ha hecho la transición dietética y el resto no lo ha hecho tanto. Y en materia de biocombustibles, que parece que se alcanzó un plató, que se alcanzó un techo, vale la pena recordar o informar que en Estados Unidos este año se está batiendo el récord de producción de etanol de maíz de primera generación, a lo que hay que sumar las 3 plantas que ya están produciendo etanol con rastrojo de maíz. Es decir, si bien la curva de crecimiento ya se atenuó y están llegando a un plató, la demanda de ese 35% de la cosecha de maíz destinada a biocombustibles se mantiene firme. Esto hace que también el mercado, digamos, para los commodities básicos que produce la Argentina y que han generado esta revolución tecnológica de los últimos años, que a su vez es lo que permitió expandir la producción, tiene fundamentos sólidos. Alimentos, energía, los 2 grandes drivers, atendidos por pocos países en el mundo que tienen el potencial de ofrecer sus recursos naturales para convertirlos a través de la tecnología en estos productos que son cada vez más necesarios. Hasta la semana que viene.